Hola, buen día. ¿Me escuchan? Hola. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Me escucha el resto? ¿Se escucha bien al menos? Sí, sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Gracias. ¿Cómo va, Noelia? Hola, ¿qué tal? Todo bien. Bueno, yo después quería, al final, antes que sea, este, si podemos, porque la semana que viene sería el último día de clases nuestro, pero tal vez, porque justo no nos toca a nosotros el paro, porque es 28 y 29 y nosotros tenemos el 30. Entonces sí o sí vamos a tener clases. Y después el próximo sería, antes de la entrega, sería el 7 de octubre, que creo que es feriado, o sea que tampoco tendríamos clases. Pero bueno, ya estaría en la instancia de la entrega, ¿no? Me parece que sí, sí, ya estarían en la instancia de entrega definitiva. Eh, Quiero hacerlo como una, digamos, una pregunta generalizada. Ustedes, no sé, yo la verdad que no sé qué les parece, si necesitarían una clase, yo no tengo inconveniente hacer antes de la entrega una clase más, el mismo 7, aunque así sea feriado. ¿Se entiende? Por cualquier cosa que necesiten o alguna, como la última indicación, porque obviamente ustedes me lo van a dar y yo les tengo que hacer una devolución, me lo entregan y les tengo que hacer una devolución. ¿Se entiende? Ahora, si necesitaran algo más, yo no tengo inconvenientes y lo hago ese miércoles también. A mí me gustaría, profe, una clase más Bueno, antes de entregarlo. bueno, los que quieran sumarse, este, digan ahora, no, no tengo inconveniente, no es necesario que estén todos, bueno, pero me gustaría que, a ver qué dice el resto para poder acordar. Sería una clase como para despejar dudas en relación al trabajo. En relación al trabajo y a todo lo que es alguna cuestión bibliográfica o lo que sea, digamos, como para terminar, digamos, si les Ok, parece. sí, sí, estaría bueno, profe. Bueno, entonces la vamos a hacer como siempre, a la misma hora, y los que se quieran sumar están invitados, ¿eh? Y ahí vemos y resolvemos la cuestión del trabajo y otras cosas más, llegado las consultas que van surgiendo. O sea que si les parece, el miércoles 7 estaríamos de nuevo dando como no sé si un repaso, pero terminar algo, las dudas, consultas que quieran hacer, ¿sí? Entonces quedamos de acuerdo. ¿Eh? Sí, sí. El- Perfecto. Ahí Sí, está. sí. Bueno, Una yo, pregunta. ¿Y ¿eh? el trabajo, cuando se hace la devolución de las correcciones, uno tiene que ya definitivamente corregirlo para aprobarlo, ¿no? Eh, Claro, sí, una vez que hacen las devoluciones, después la nota, creo como les dije a ustedes, es aprobado o sí. desaprobado y nada más. O sea, y después vendrá la última instancia que es la rendida, pero como viste que tienen ustedes la posibilidad de entregarlo inclusive hasta febrero del año que viene, no pueden rendir ahora, quedan regulares, nada más, en la instancia de condición de regular para todos. ¿Se Yo- entendió lo que te contesté o no? sí, 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 sí. Profe, y una consulta. Sí, ajá. ¿Los trabajos va a ser grupal acá por el Zoom o cómo será? No entiendo, perdón, no te escuché bien. ¿Cómo?
Sí, creo que manda mal internet. Preguntaba por la de forma grupal, acá en el próximo Zoom, o por qué medio sería. No sé qué contestarte porque no termino de escuchar la pregunta, no se entiende bien lamentablemente, pero bueno, el, el próximo miércoles, a ver si vos me entendés cualquier cosa, haces un chat para que yo te lo lea, porque no te entiendo lo que preguntás. Profe, perdón, creo que quiere preguntar en cuanto a la devolución. Si será, claro, el próximo miércoles. A No, la devolución del avance. claro, el próximo miércoles, vos decís, me estás preguntando si es algo grupal o individual, la devolución de los trabajos, eso sería la pregunta. Claro, ahí puso en el chat la devolución del informe de avance. Sería grupal en Zoom. Perdón que me meta, pero es como para No, aclarar. está bien, pará, está bien. En el Zoom sería grupal, sí, pero después individual por correo, ¿se entiende? Porque es un trabajo individual ahora. Esto es lo que me parece más correcto. ¿Respondió a la inquietud? Sí, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Hoy teníamos, como puse en el foro, vamos a hablar del neoliberalismo. Lo que pasa es que el Zoom del miércoles que viene, yo aparte de dar una devolución en forma general, también lo que voy a hacer es ver lo que terminar de dar el programa antes, porque quiero ver si podemos llegar a digamos, al Estado democrático del 83, a la apertura democrática, con sus políticas educativas. Si puedo, voy a ver si aunque sea en forma sintética, para que vean, las voy a dar hoy. Todo voy a tratar de que todo entre hoy en este práctico. Si queda algo, vamos a dividir así, la parte teórica más la devolución grupal, ¿sí? Vamos a hacer así. Entonces la primera parte va a ser teórica, para que quede todo cerradito el paquete académico, y después la parte de devolución de los trabajos, en forma general. Bien. Profe, le tengo una duda. Sí, Disculpe. Le quería preguntar, el informe de avance, aparte de subirlo a comunidades, ¿se lo tenemos que mandar al mail o solamente con subirlo a comunidades está bien? mira, si querés las dos cosas, no hay ningún problema, pero si lo quieren subir solamente a comunidades que nos pusieran la posibilidad de verlo desde allí, no hay inconveniente, porque lo Bien, tenés que mandar por formato PDF sí, y lo sí. Y podemos hacer después ahí. Sí, otra consulta era, una vez que entreguemos, digamos que ya nos hagan la corrección, el trabajo final, ¿cómo queda? ¿Lo tendrían que mandar todas las personas del grupo o que lo envíe una? Está bien. O sea, que yo, todas... Sí. yo no. Esta vez, a ver, vos me estás diciendo que si lo envía una persona en vez del grupo, si ya estaría. Sí, 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 sería necesario, digamos que, porque algunas cátedras pusieron de condición que todos los, digamos, todos los integrantes del grupo, digamos, tienen que tener subido el trabajo a su plataforma. O si era Sí, necesario, simplemente que uno lo mande. no, mándenlo todos, porque entonces después cada trabajo va a ser aprobado o no aprobado. Listo. Esas eran las dudas. Gracias, profe. No, está bien. Bueno, vamos a empezar. Después, en todo caso, yo voy a ver si después me voy a dedicar porque varios me mandaron correo que no pude contestar. Entonces me voy a dedicar hoy más tarde a responder a las dudas y inquietudes, pero disculpen que a veces entre una cosa y otra, la verdad que estoy bastante complicada porque también tengo otras facultades, en fin. Bueno, empecemos.
El paradigma del neoliberalismo... escúcheme, ahora, con respecto a esto, no sé quiénes son los que pueden llegar a tomar el neoliberalismo. Igualmente, tanto para tomar el neoliberalismo como para llegar a la instancia del examen, en algún momento esto va a suceder, digamos, ya sea el año que viene o cuando estén habilitadas nuevamente las mesas, para ustedes que quedan regulados, alumnos regulares 2020, ¿sí? Toman en cuenta esto de Popper, que realmente vamos a conceptualizar bien qué es el neoliberalismo. Tienen concepciones claras y precisas del neoliberalismo. Entonces, tomen nota, porque cuando se le pregunte cómo piensa el neoliberalismo la democracia, la libertad, la historia, la realidad, la sociedad, digo bien, por ejemplo, el hombre, ¿qué es el mercado? Son concepciones precisas. ¿Sí? Iba a decir una palabra, pero iba a quedar como, no la voy a decir. estaba como en tendencia Sarasa. Bueno, no vengan con Sarasa. Al examen, porque no. No sean Sarasa en el... No, pero en serio le digo, no hagan Sarasa en el examen. Bueno, entonces el paradigma neoliberal tiene un conjunto de principios, de concepciones, de supuestos que constituyen su estructura teórica. ¿Sí? Pueden estar de acuerdo o no, no me importa. Esto es la concepción del neoliberalismo. Entonces, va a tener una concepción en relación a ¿qué? A la realidad, a una concepción, digamos, del hombre, a una visión, una concepción del hombre, una visión de la política y la democracia, y una teoría de la sociedad. Ahora, esa realidad para el neoliberalismo es una suma de elementos. Un conjunto de individuos que solamente se relacionan externamente, pero nunca forman totalidades. ¿Sí? Bien. Acá lo importante, cómo trabaja el neoliberalismo, o al menos es un individualismo metodológico. Esto lo tienen que saber muy bien qué es el individualismo metodológico, porque a partir de este individualismo metodológico es justamente cómo va a analizar todas estas concepciones que tiene el neoliberalismo. Entonces, el individualismo metodológico dice, todos los fenómenos sociales y el funcionamiento, digamos, las instituciones sociales, son el resultado de las decisiones individuales y particulares. De las actitudes o decisiones e intereses particulares. Ahora, no se explica esas decisiones, no son explicables o elaboradas en función de un colectivo. Cuando habla de lo colectivo, hace referencia, dícese, de la nación, el Estado, las comunidades, las sociedades, ¿estamos? Las etnias, no pueden ser explicadas desde un colectivo, solo de decisiones particulares. Todo lo que sea el funcionamiento o los fenómenos sociales. Entonces, él habla de un colectivismo ingenuo y tiene que ser reemplazado este colectivismo ingenuo, incluso esos fenómenos sociales, lo que no, en función y ser analizado a la luz de los individuos, de sus acciones y de sus relaciones. ¿Sí?
escuchen bien esto. ¿Qué concepción tiene el neoliberalismo del hombre? El hombre, para el neoliberalismo, es un individuo, fíjense en esto, no hablan de sujeto, sino de individuo. ¿Sí? Para el neoliberalismo, la persona es un individuo. Entonces, habla de un individuo propietario de sí, ¿m?, y de sus bienes. Entonces, es un individuo posesivo. También se lo piensa como al hombre como un individuo monádico, que significa aislado, egoísta. Y obviamente que la relación básica con la realidad es la propiedad de sí y de sus bienes. O sea que acá lo que hay que tener en cuenta es que para el neoliberalismo no es solamente la propiedad o los bienes, sino la personalidad. Su persona es parte de la propiedad de ese individuo. Su persona, sus capacidades, su personalidad y los bienes personales. ¿Se entiende qué es lo que es el hombre para el neoliberalismo? Entonces, para Popper, una vez más, por eso tengan bien en cuenta que es el individualismo metodológico, solo hay individuos. ¿Sí? Por eso, él piensa que las naciones, la humanidad, por ejemplo, las clases sociales y todo lo demás son abstracciones. O sea, no toma en cuenta las totalidades. ¿Mm? Solamente lo que tenga que ver con el individuo. Por eso mismo, también cuando uno habla de lo que hace, por ejemplo, la relación, cuando él habla de, por ejemplo, bueno, la realidad ahí mismo también, o la realidad o la concepción de la sociedad, siempre es un conjunto de individuos, ¿se entiende? Bien. Ahora, sigamos. Ahora, para el neoliberalismo, ¿dónde parte el orden social? Es a partir porque tiene en cuenta qué cosas. La tradición como orden social, las normas y las reglas. Esa hacen al ordenamiento social. ¿Mm? Desde allí uno puede decir que tiene si la tradición es como el ordenador social para el neoliberalismo, ahí ven una concepción conservadora, ¿sí?, de que una visión conservadora o antropológica, digamos, una visión antropológica conservadora, mejor dicho, de la vida social. ¿Por qué? Porque se basa en las tradiciones. ¿Mm? Fíjense también, es muy interesante cómo Popper piensa que es para Popper la razón. ¿Mm? La razón, para Popper, para los neoliberales, dice que es, obviamente, es abstracta, es instrumental, es logicista y la abstrae de todas las dimensiones históricas, sociales y psicológicas. Solamente la razón lo toma, lo define como un pensar claro y que recurre más a la experiencia que a las pasiones. Predomina más la experiencia y digamos, los argumentos críticos que las pasiones o las emociones. Obviamente que para Popper, para los neoliberales, descree de una concepción del hombre, de una
digamos, de esa igualdad innata, ¿sí? Descree, hay un descreimiento. Al contrario, él piensa que los hombres son naturalmente desiguales para el neoliberalismo. ¿Qué es lo que lo iguala al hombre? Es justamente la igualdad ante el mercado, ante la ley, ante la política, ante el mercado, la ley y la política. Nada más. Esa es la igualdad. Ahí igualan al hombre, pero el hombre en sí mismo nace naturalmente desigual. Entonces descree, por ejemplo, vamos a suponer, obviamente, ¿se acuerdan ustedes en psicología cuando se hablaba de la tabula rasa, que el hombre nace sin nada, igual intelectualmente? Bueno, todo eso hay un descreimiento para él. Entonces, ¿dónde logra igualdad? Ante el mercado. ¿Dónde logra igualdad? Ante la ley. ¿Sí? Ahí logra, entonces, y por supuesto es una, que aparte cuando habla de la igualdad de política, habla solamente cuando piensa a la política, la reduce a la política como las técnicas necesarias, la política la va a definir como esas técnicas necesarias para el mejor funcionamiento de las instituciones. ¿Dónde va a tener igualdad? Por ejemplo, hay un reduccionismo para Popper en lo que es la política, primero como una técnica, y segundo, a la democracia hay un reduccionismo también que la piensa como solamente reducida al voto. Bien, ahora, también piensa a la libertad. ¿Cómo piensa? Es algo negativo para él la libertad. ¿En qué sentido? Porque es la falta de coacción, la falta de coerción. ¿Se entiende? Ahora, es la ausencia de coacción. Esto es, la libertad, fíjense, en por qué se dice negativo, porque es la ausencia de coacción. Ahora, solamente para el neoliberalismo, vos tenés justamente, ¿cuál es el mejor ámbito de libertad? Es en el mercado también, ¿se entiende? Entonces, vayamos. Donde el ámbito de ejercicio de libertad para los neoliberales es en el mercado. El ámbito del ejercicio de libertad es en el mercado. Obviamente que la libertad política está reducida al voto, como dije, por eso la democracia también hay un reduccionismo al voto. Y esta libertad que está reducida al voto no significa una participación política. ¿Sí? No estoy diciendo que niega la participación política, estoy diciendo que no significa una participación política. Obviamente que la libertad intelectual va a estar, digamos, solamente guiada o pensada para la investigación y el saber científico. ¿Sí? Ahora, ¿cómo piensa también a lo que significa la sociedad? Los neoliberales, en este caso Popper. Popper es el que da, digamos, define a todos estos conceptos fundamentales, principios que estructuran esta teoría del neoliberalismo. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es ese conjunto, digamos, es solo el hombre, pero en un conjunto de intercambio, nada más. ¿Entre qué? Entre los individuos. Es un conjunto de intercambio entre los individuos. Pero también la denomina la sociedad como un sistema homogéneo de tradiciones, o de tradiciones homogéneas. Él no admite que la sociedad se mueva como un todo, con una trayectoria, digamos, y dirección como un todo. Y ahora dos últimas definiciones de lo que es para los neoliberales. Tienen que saber muy bien qué es el mercado para un neoliberal. Bien,
habla que es el único ordenamiento económico racional. Y el mercado se mueve por los deseos, preferencias y decisiones libres de los sujetos. ¿Sí? Bien. Y la democracia, por último, es solo un método político que debe adecuarse al orden de las tradiciones, a las normas, obviamente a las exigencias del desarrollo irrestricto del mercado. Bien. Obviamente que también el mercado como tal va a plantear, los liberales van a plantear que tienen sus propias leyes. ¿Cuáles son sus propias leyes? Digamos, que hacen de su especificidad la ley de la oferta y la demanda. ¿Mm? Y de la autorregulación. El mercado, por eso mismo, tiende a autorregularse. Bien, entonces, ante esta ley de las leyes como una ley física, como quien dice, entre la oferta y la demanda, tiene como un natural desenvolvimiento de estas leyes en las cuales tienen como soporte estas dos leyes del mercado y la autorregulación. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, esto en forma, digamos, muy sintética, lo que son el constructo o el corpus teórico del neoliberalismo. Tiene una lógica impresionante. Fíjense que todo está trazado, tiene un trazamiento, digamos, de lo que es el individuo, ¿sí? Todo, dice Popper, solo hay individuos. Por eso usa el individualismo metodológico para analizar, fíjense, el mercado, la realidad, el hombre, la sociedad, la democracia, la libertad y la historia. Y la historia para él son los sucesos o acontecimientos cronológicos de los hechos, nada más. Entonces, evidentemente, hay como una linealidad en relación a esto. Bien. ¿Hasta acá va? ¿Se entendió más o menos? Bien, entonces sabiendo esto, después sí, porque después hablan del neoliberalismo sin saber qué es realmente el liberalismo y cómo se piensa el hombre y cómo se piensa, porque seguramente yo les puedo asegurar que vamos a ir por ahí cuando tengamos que tomar examen. ¿Sí? Ahora, veamos, por ejemplo, esto tiene que, ahora, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros? Ver y analizar las políticas educativas. ¿Sí? Se sabe que las políticas educativas no solamente, digamos, a ver, ¿cómo empezar? Es como pensar el neoliberalismo no solamente en Argentina, sino en la región. Todo lo que tenga que ver, digamos, obviamente en América Latina, se pensó, digamos, después en los años 70 más o menos, la aplicación de las teorías neoliberales en América Latina y en Argentina particularmente, que es lo que a nosotros nos interesa. Generalmente esto está dado a partir más o menos de los años 70, coincide con ¿cómo se llama? Con el golpe de Estado, con el golpe militar o los gobiernos militares, sobre todo en los años 70, principios de los años 70, que fue en Chile.
y que pretendían, según el consenso de Washington, aplicar un programa de ajuste económico en las políticas educativas. ¿Sí? Bien. Y lo que se nota, según este consenso de Washington, hay como una homogeneidad en el programa para toda la región. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Obviamente que en este programa se instala un nuevo concepto que es el tecnocrático. El tecnocrático penetra en todos los ministerios de educación para el diagnóstico y las decisiones, digamos, políticas para la administración de los sistemas educativos. Pero ¿qué piensa en este momento el neoliberalismo? Que evidentemente, ¿se acuerdan que entra en crisis el estado de bienestar, que tiene críticas tanto de derecha como desde la izquierda? Y pone en el foco, la mira el neoliberalismo, es que este estado interventor no pudo dar respuesta ¿a qué? A la calidad educativa, a la eficiencia, a la eficacia, ¿m? A la productividad, sino al contrario, ha logrado un centralismo y burocratizar al sistema. Entonces, uno de los soportes que tiene el liberalismo para poner en práctica este programa, este proyecto o estos principios es justamente la crisis en la educación, la crisis en el sistema educativo. ¿Qué es lo que proponen? Obviamente una reforma administrativa y que piensan en qué consiste esa reforma administrativa. En una transferencia, digamos, transferir de la esfera política, la educación de la esfera política a la esfera del mercado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la piensan la educación? Transformándola en una posibilidad de consumo individual. La transforman a la educación como un objeto más del mercado, en el cual el individuo puede elegir y comprar. ¿Hasta ahí vamos? ¿Queda claro más o menos? Sí, como un objeto del mercado, perdón. Sí, como objeto de mercado. Porque vos podés, porque no se olviden que para los neoliberales el sujeto, cuando se habla al hombre como es eminentemente, el hombre se lo piensa como apropiador y consumidor. Entonces, el individuo va a consumir ese objeto que está dentro del mercado, que es la educación, y va a elegir dónde va a comprar. ¿Se entiende? ¿Mm? Por eso se lo piensa como un sujeto económico, desde el neoliberalismo al hombre. Bien. Y va a proponer dos lógicas, la de la descentralización y centralización. ¿Qué significa la centralización? La centralización va a tener el control pedagógico. En cambio, la descentralización va a tener que ver con mecanismos de financiamiento y de gestión del sistema. Va a descentralizar, va a sacar las jurisdicciones nacionales y las va a descentralizar pasando a esas jurisdicciones que eran nacionales a las provincias. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en Argentina? Justamente en Argentina va en la época durante el gobierno justicialista peronista de Carlos Menem, va a impulsar una reconversión neoconservadora, neoliberal,
de, obviamente, achicar el sistema, sobre todo en este caso el sistema educativo a nivel superior, va a concentrar, digamos, la calidad educativa para pocos y va a pretender desligar el financiamiento del Estado de la educación pública. También, obviamente, se abre una nueva etapa en la Argentina de la creación de universidades privadas. Y lo interesante acá que estas universidades privadas, según los neoliberales y en la época del gobierno justicialista, digamos, el gobierno peronista de Menem, como mecanismo que presupone que el mercado es el mejor, digamos, regulador de las políticas universitarias. Y acá hay que tener en cuenta una cosa que es fundamental. ¿Qué rol tiene en este momento el Estado? En este momento el Estado es subsidiario. ¿Qué significa un Estado subsidiario? Bien, eso también lo tienen que saber, distinguir bien cuando hablamos de la principalidad del Estado o el principio de subsidiariedad del Estado. Cuando un Estado, digamos, la principalidad es del Estado, cuando se encarga de ¿qué? De garantizar la igualdad, las oportunidades a través de un sistema público, gratuito y obligatorio. En cambio, cuando se habla del rol subsidiario, solamente el Estado cubre las necesidades allí donde otros actores sociales, como por ejemplo la familia, la iglesia, no alcanza. ¿Se entiende? Es al revés. Entonces, el Estado... Y una pregunta, ¿acá el sí, actor social sería el mercado entonces? el mercado como regulador de las políticas educativas. Ahora, un Estado subsidiario es al contrario de la principalidad del Estado que no garantiza, no es que no hubo escuela ni garantizó, lo que pasa es que va a tener, digamos, el principio de subsidiariedad significaría que va a cubrir esas necesidades que no alcanzan a satisfacer otros agentes. ¿Se entiende? Por ejemplo, la iglesia en la época, por ejemplo, vamos a suponer, las iglesias, las empresas, surgen escuelas, por ejemplo, gracias a personas como empresarios. Entonces, va a subsidiar en el caso de las escuelas, por ejemplo, ¿qué va a subsidiar? Por ejemplo, el salario. ¿Mm? Depende del nivel de subsidio, va a depender si la escuela es, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Hay escuelas que si bien son privadas, ya sean confesionales o no, que reciben subsidio del Estado. Entonces, ¿por qué? Porque esa escuela no logra cubrir la necesidad. Ahora termino acá y vamos a volver a conectarnos para seguir con el tema porque ya me queda menos de un minuto. Pero hasta acá va más o menos la diferencia que hay entre centralización, descentralización, subsidiariedad y principalidad del Estado, para saber bien distinguir estos conceptos. ¿Sí? Yo te quería preguntar después por el control pedagógico que vos decís en la centralización. Bueno, para el próximo Zoom, ¿cómo se lo piensa en el neoliberalismo? A nivel de los modelos de evaluación. Sí, después vamos a... Claro, exactamente, viene desde allí. Exactamente, es eso, la evaluación, por ejemplo, es un concepto que hasta el día de hoy no se ha dejado, no se lo ha interpelado, digamos. Y no estoy diciendo que no se tenga que evaluar la calidad educativa,